Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. Mi nombre es Néstor Josué Aguilar y hoy voy a hablarle a ustedes sobre la utilización de los recursos en los diferentes proyectos. La clase es Administración de Proyectos del capítulo 6. Vamos a proseguir. Tenemos 4 objetivos principales: lo que es la planeación con recursos restringidos, el plan de requerimiento de recursos, nivelación de recursos y el programa de recursos limitados. La planeación con recursos restringidos es una manera de considerar a los recursos tomándolos en cuenta como se establecen las relaciones de dependencia entre las actividades. En el uso del diagrama de red. Como mínimo, los diagramas de red muestran las restricciones técnicas entre las actividades, lo que son los planes de requerimientos de recursos. Este ilustra el uso esperado de los recursos por periodo a lo largo de la duración del proyecto. Proseguimos a nivelación de recursos, que es un método para desarrollar un programa que intenta reducir al mínimo las fluctuaciones en los requerimientos de los recursos. Este método nivela los recursos de modo que se apliquen de manera uniforme en la medida de lo posible, sin extender el programa del proyecto más allá de su fecha de terminación requerida. Luego vamos a la programación de recursos limitados. Es un método para desarrollar un programa más corto. Cuando la cantidad de recursos disponibles es fija, este método es apropiado cuando los recursos disponibles para el proyecto son muy limitados y estos límites no pueden excederse. Luego hablamos de planeación con recursos restringidos. Como mencionaba anteriormente, los diagramas de red, como mínimo, estos diagramas tienen que ilustrar las restricciones entre las actividades. Sin embargo, cuando se disponen de recursos limitados, se puede diagramar o se puede ilustrar un diagrama de red que también refleje estas restricciones. Aquí tenemos una secuencia de actividades de un diagrama de red colocando los cimientos, la construcción del armazón y colocar el techo. Luego vamos a ver cómo especificar cada uno de las restricciones. Además de mostrar las restricciones técnicas entre las actividades, la lógica del diagrama de red también es tomar en cuenta las restricciones de los recursos. La secuencia de las actividades se traza de tal manera que refleje la disponibilidad de una cantidad limitada de recursos. Como podemos apreciar en la figura, muestra que desde el punto de vista técnico, 3 actividades como lo que es pintar, la estancia, la cocina y la recámara, podrían realizarse de manera simultáneas. Es decir, no hay razón técnica por el cual el inicio de cualquiera de estas actividades dependa de la terminación de alguna, ya que estas actividades se pueden ir realizando al mismo tiempo. Luego, cuando hablamos del plan de requerimiento de recursos, vemos que en este plan se especifica la actividad, la duración y la cantidad de recursos que va a utilizar cada actividad. Considerando el proyecto de la pintura, o el ejemplo que ilustra el libro de la figura 6.4, vemos que la cantidad de personas o de pintores requeridas para realizar su duración estimada de cada actividad. En esta figura podemos elaborar un plan de requerimientos de recursos que indique cuántos pintores y cuántos recursos los pintores o la pintura se debe considerar en cada actividad, con las bases en las primeras fechas de inicio y terminación de cada actividad. Vemos que al momento que inicia el proyecto, se inician 3 actividades de manera simultánea, lo que es pintar la habitación de la planta baja,
la del sótano y las recámaras. Cada una de estas requieren días. La primera requiere 8, la segunda 4 y la tercera 6 días. Cada una tiene asignados recursos, lo que son pintores. 2 pintores, un pintor para las habitaciones del sótano y un pintor para las recámaras. Al momento que los 8 días pasaron en que los pintores de la planta baja hayan pintado todas las habitaciones, toca pintar las escaleras y los pasillos, que esto se tardaría 4 días y se le asigna un recurso que es el pintor. Y luego se mete pintar el baño de manera simultánea. Y luego se pasa a lo que es la finalización del proyecto. Nivelación de los recursos. Es un método de prueba y error en la cual las actividades no críticas se retrasan más allá de las primeras fechas de inicio, con el fin de mantener un nivel uniforme de recursos requeridos. La nivelación de recursos intenta establecer un programa en la cual el uso de los recursos sea más nivelado posible, sin extender el proyecto más allá de la fecha de terminación requerida. Las actividades pueden retrasarse solo hasta el punto donde se utiliza toda su holgura positiva, ya que cualquier retraso posterior podría provocar que el proyecto se extendiera más allá de su fecha de terminación requerida. En esta etapa es sumamente importante hacer que los recursos vayan nivelados con las actividades, porque no podemos o no se puede consumir más recursos sabiendo que las actividades no se han completado, no se han realizado completamente. Lo que es programación con recursos limitados. La programación con recursos limitados es un método interactivo en el cual los recursos se asignan a las actividades con base en la holgura más baja, cuando varias actividades necesitan el mismo recurso limitado de manera simultánea. Las actividades con la menor holgura tendrán prioridad sobre otras. Si sobra recursos, este es un punto muy importante, si sobra recursos, las actividades con segunda menor holgura ocupan el segundo lugar en prioridad y así sucesivamente. Para esto hay que tomar en consideración las actividades críticas y su tiempo de holgura. Cuando una actividad crítica no tiene mucho espacio de holguras, se le deben de asignar o priorizar más recursos de tal forma que esa actividad crítica que depende del proyecto pueda culminar con su elaboración. Y luego, si sobran los recursos, se pueden realizar las otras actividades de menor prioridad, ya que esta actividad crítica es la que posee o la que determina la realización o la finalización exitosa del proyecto. Para un proyecto grande que requiere muchos recursos diferentes, cada uno de los cuales tiene un límite de disponibilidad distinto. La programación con recursos restringidos puede volverse extremadamente muy complicada, porque el estar asignando recursos a actividades críticas y los recursos que sobran de esas actividades críticas, asignárselas a las otras actividades que son menos críticas. Y dado a eso, su proceso o ese proceso se vuelve muy complejo, porque hay proyectos que son extremadamente enormes. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y espero que les haya gustado el tema y que hayan aprendido algo.